Revista de prensa con Marta Moya. Buenos días, Marta, para usted. Hola, Ángela, feliz viernes. Igualmente para usted, Marta. Vamos a abrir esta sección con el medio ruso Moscow Times. Ayer publicó un reportaje en el que destaca al controvertido líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que además está habitualmente en nuestros titulares, pero dice que no siempre estuvo a favor de las armas. Quisiéramos saber qué hay detrás de esa historia. Pues esto yo creo que te va a sorprender, Ángela, al igual que a nuestros televidentes, porque Yevgeny Prigozhin, que en los últimos tiempos pues, lo conocemos, ¿no? Por liderar el grupo Wagner, por liderar la toma de Bakhmut, también estuvo en la cárcel 9 años por robo, declaró o afirmó haber interferido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2020, también está acusado actualmente de crímenes de guerra en Ucrania. Este medio independiente ruso, el Moscow Times, nos da ahora datos curiosos sobre el pasado de Prigozhin. El primero es que tenía o es conocido como el chef de Putin porque regentaba una cadena de restaurantes en San Petersburgo y además ofrecía servicios de catering al presidente ruso. Pero aquí el dato más curioso es que fue hace 20 años ilustrador de cuentos infantiles, Ángela. Este medio ha tenido acceso a una novela llamada Indra Gujik que escribió Prigozhin junto a sus hijos, Polina y Pavel. Un libro del que solo se imprimieron 2000 copias y que se rumorea que solo se distribuyó a amigos y socios comerciales del actual líder del grupo Wagner. Este libro es la única prueba gráfica de las artes ilustradas del líder de Wagner, y todos los dibujos en esta novela de 90 páginas se atribuyen a Yevgeny Prigozhin. El libro está ambientado en una tierra de gente pequeña y cuenta la historia de un niño, de Indra Gujik, como se llama el nombre del protagonista, que vive entre humanos comunes y sigue a ese personaje principal desde que se cae en la lámpara de un teatro hasta que intenta llegar a su casa. Un dato bien curioso y que nunca le habríamos atribuido a un personaje tan polémico en los últimos tiempos. Citado un experto político por este medio, por el Moscow Times, llamado Konstantin Kalachev, dice un poco que Prigozhin ha evolucionado con el espíritu de Rusia. Textualmente dice: es como un espejo de los tiempos. Mientras ser bueno estaba de moda, Prigozhin era bueno, ilustraba libros infantiles. Cuando llegó el momento del mal, se convirtió en el malvado. Además, destaca el Moscow Times que sus hijos han seguido un poco la senda de su padre. Su hijo, Pavel, de 27 años, actualmente ha combatido con Wagner, tanto en Siria como en el este de Ucrania, y su hija, Polina, regenta en estos momentos un lujoso complejo hotelero en la ciudad de San Petersburgo. Pero sabe, Marta, que me entristece un poco escuchar esta noticia. ¿Por qué? Pues porque es una clara muestra de que hay otros mundos posibles, ¿no? Y en otras realidades y en otros contextos, pues nuestra vida puede tomar rumbos inesperados, así que... Absolutamente. Pues son cambios, simplemente, y cuesta imaginar la humanidad de los combatientes que hay en el frente, pero gracias porque lo logró usted esta mañana, Marta. Gracias. Vamos a cambiar de tema. Este viernes la portada de la revista Time nos trae un anuncio que es alarmante, pero que también es muy importante acerca de la inteligencia artificial. Vamos a ponernos más graves en estos artículos. Así es, y si hablábamos de cómo le cambió la vida a Prigozhin, también vamos a hablar ahora de cómo nos puede cambiar a nosotros la vida con la inteligencia artificial. Hemos destacado en la portada de la revista Time de este mes de junio una portada muy gráfica y concisa que titula El fin de la humanidad, cómo de real es el riesgo, y destaca la A y la I, esas dos siglas de la inteligencia artificial. En el interior de sus páginas, la revista Time ya nos amplía un poco esta información con un artículo que titula La inteligencia artificial no es una carrera armamentística, y el artículo empieza así, textualmente: la ventana de lo que la inteligencia artificial no puede hacer parece contraerse semana tras semana. Las máquinas ahora pueden escribir prosa elegante, generar códigos, aprobar exámenes, inventarse arte y predecir el comportamiento de las proteínas. Es un artículo con una visión muy occidentalista, pero también bien realista. Primero dice que los expertos tienen miedo. Una encuesta a más de 550 investigadores de la inteligencia artificial dice, la mitad de ellos piensa que el desarrollo desenfrenado de este tipo de inteligencia generativa
puede generar al menos el 10% de posibilidades de que todo acabe extremadamente mal. Y con todo extremadamente mal nos referimos a la extinción humana. El argumento es que el proceso o el progreso de la inteligencia artificial nos puede llevar a la creación de personas artificialmente sobrehumanas en el plano de la inteligencia y que pueden entrar en conflicto con los intereses de la humanidad. Hacen un símil muy concreto que dice que si una especie, o sea, que la inteligencia artificial es una especie que para el Homo sapiens es lo que para el Homo sapiens serían los chimpancés. Otros investigadores dicen que les preocupa que los investigadores occidentales no corran a favor de la inteligencia artificial y que esto se pueda quedar en manos de investigadores, por ejemplo, chinos. También da este argumento con un símil que dice que si una multitud de personas está sobre una placa de hielo muy fina, si todos corren, esa placa de hielo se romperá y si todos caminan de manera más pausada es probablemente que crucen. Y destaca este artículo, ya por finalizar, una cita que dice: la mejor acción individual podría ser moverse despacio y con cautela, y colectivamente no deberíamos permitir que la gente se deshaga del mundo en una perversa carrera hacia la destrucción, especialmente cuando apenas se han desarrollado rutas para coordinar nuestro escape. A mí lo que me cuestiona mucho es este tema que casi se ha vuelto un tema obligado y semanal en France 24, de cómo hemos desarrollado nuestros procesos de pensamiento a tal nivel que lo que buscamos es ya dejar de pensar, ¿no? Hacernos obsoletos a nosotros mismos. Simplificarnos. Pero bueno, sí, demasiado. Pero bueno, Marta, vamos a hacer el cierre con un artículo muy interesante que tiene The Economist. Lástima que no haya más tiempo. El rapero superestrella Bad Bunny es un buen negocio. Cuéntenos sobre esto. Ese es el titular de The Economist, que personaliza en este cantante puertorriqueño el auge de la cultura en habla hispana. Las 4 canciones más escuchadas en Spotify en el mes de mayo están escritas en español. En noviembre, Bad Bunny se consolidó como el artista más escuchado en Spotify por 3er año consecutivo. En YouTube, el mexicano Peso Pluma ya incluso ha superado a Bad Bunny. La música latina generó en Estados Unidos el año pasado más de $1.000 millones en ingresos, una tendencia que no solo se queda en el plano musical, sino que también trasciende a plataformas como Netflix. Las causas de todo esto, dice The Economist, son, por una parte, la facilidad de acceso a Internet. En América Latina hay más de 500 millones de usuarios con teléfonos móviles, y en países como Argentina, Brasil, Colombia o México, la gente pasa más de 3 horas y media al día en redes sociales. Y por otra parte, el éxito del auge de la cultura hispana en la cultura, en la música, en la televisión, se da también por las colaboraciones entre artistas de diferentes países. Destacamos a Despacito de Luis Fonsi, a los éxitos de Rosalía con Rauw Alejandro o con Bad Bunny, a Becky G, con Peso Pluma o Feid, o incluso a Bizarrap con Shakira, ¿no?, que ha hecho un poco su marca personal de estas colaboraciones. Estados Unidos juega un papel importante en todo esto por el auge demográfico de la población hispana en el territorio, con más del 50% de su población siendo hispana, ¿no? Y dice que todo esto también es el resultado creciente de la influencia hispanohablante, que es más útil, y es que también el reggaetón penetra en ritmos puramente anglosajones, como las canciones de Ed Sheeran, Dua Lipa o incluso Drake. Pues mire, Marta, tengo muchas opiniones, pero no se las voy a dar porque ya nos quedamos sin tiempo. Más bien lo dejamos para nuestra propia reflexión y la de nuestros televidentes. Muchas gracias. Gracias, Ángela.